Cuando empieces a dudar de ti mismo, recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Tú puedes con todo eso y mucho más. Anónimo. Yo soy el profesor Juan Carlos y hoy vamos a hablar del tema de la justicia. Así que acompáñame. Todos hemos escuchado más de alguna vez la frase que la justicia es ciega. Hemos visto en más de alguna película, en alguna novela o en las caricaturas que siempre hay un bueno, hay un malo. Siempre hay un justo o un injusto. Pues ahora vamos a hablar de la justicia, todo lo que lleva inmerso este término, y vamos a analizar también cuando nosotros hemos sido parte de una situación de injusticia o que nosotros hemos sido injustos con alguien. Para continuar te voy a hacer las preguntas de introducción a la temática. La primera de ellas es: ¿qué es lo más valioso para ti en este momento? ¿Te agrada lo que eres y lo que haces? ¿Alguna vez has hecho algo que no estás acostumbrado a hacer? Bueno, todos estos elementos se encuentran inmersos cuando hablamos de justicia. Justicia es un término latino, justitia, que significa derecho. Justicia está aplicado a todo aquello que tiene que ver con defender y hacer cumplir de forma equitativa los derechos que cada uno de nosotros tenemos. La justicia aparece en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo más insignificante que nosotros creamos hasta lo más grande. Y es por eso que hoy vamos a analizar cuáles son los campos donde se encuentra inmersa la justicia, cómo nosotros nos involucramos en ese campo, y además de eso vamos a ver los tipos de justicia. Así que toma papel y lápiz y acompáñame. Cada sociedad es responsable de formar y hacer cumplir sus propias leyes o formas de convivencia. Cada comunidad se encarga de que los individuos cumplan estos mandatos. De lo contrario, cada uno de ellos tendrá que recibir una pena, es decir, un castigo, si no se someten a las reglas que cada cultura o sociedad implementa. Recordemos que estas van a depender de la necesidad o de la importancia que sus propios individuos le den a su propia comunidad. Lo que para unos pueda parecer justos, para otros pueda parecer injustos. Todo esto dependerá de la percepción que cada comunidad le dé. Es por eso que es importante regirnos por algunos reglamentos o normas. Y ahora una pregunta: ¿qué pasaría si nuestras sociedades no tuvieran leyes, no tuvieran normas de convivencia? Yo creo que esto sería un caos. Y en más de alguna película o a veces en un sueño, nosotros nos hemos imaginado una sociedad sin leyes, ningún tipo de justicia. La justicia está diseñada para hacer valer el respeto, no solo del actuar de las personas, sino también el respeto a sus decisiones. Es por ello que es muy importante que las personas responsables de hacer cumplir estas leyes las hagan cumplir de forma equitativa. Quiero decir, no porque alguien sea pobre, no va a tener los mismos derechos de una persona que sea rica. El rol principal de la justicia es respetar la dignidad humana. Eso es lo que nosotros también debemos de defender. No permitir que los demás pisoteen nuestra dignidad a través de hacernos ver de menos. Por eso la justicia debe de ser equitativa, debe de ser igual para todos. Y es por eso que vamos a ver ahora los campos de la política. Y vamos a ver dos principales. Uno de ellos es el campo político y el otro es el campo individual. Vamos a mencionar los dos campos de la justicia. El primero es el campo político.
Este está representado por todas aquellas personas e instituciones que se encargan por velar que las leyes sean respetadas por los ciudadanos. Es decir, que ésta está a cargo de jueces y abogados. La pregunta es, ¿a quién le corresponde más hacer velar sus derechos? ¿A quién le corresponde respetar más la dignidad humana? ¿Al individuo mismo o de estas personas que son las encargadas de velar por el respeto a la dignidad? Vamos a hablar ahora del segundo campo, que es el campo individual. Este está referido a que nosotros como individuo debemos de ser justos siempre. Justo significa, primero, respetar tus derechos, velar porque tus derechos sean respetados por los demás, que tu dignidad no sea pisoteada. El campo individual es muy importante porque somos nosotros los individuos que de acuerdo a nuestra acción, a nuestro actuar y a nuestra forma de pensar, vamos a hacer que los demás respeten nuestra dignidad, y si los demás respetan nuestra dignidad, por lógica, nosotros vamos a respetar la dignidad de los demás. Es por eso que en el campo individual es muy importante ser justos. Si somos justos, vamos a hacer valer nuestros derechos. Si somos justos, vamos a ver que los demás sean tratados equitativamente. Como siempre lo he dicho, no por ser pobre, por ser rico o por ser gordo, delgado, bajo, alto, por ser bonito o feo, vas a tener privilegios. Ante la justicia, todos somos iguales. Con esto surge una pregunta. ¿Cómo puedo yo, desde el campo individual, poner en práctica el valor de la justicia? Recordemos que la justicia es una de las 4 virtudes de la ética. Por lo tanto, la justicia se toma como valor. Yo te voy a dar 2 formas de cómo podemos hacer para poner en práctica el valor de la justicia como individuo. El primero es enseñar a diferenciar lo bueno y lo malo. Muchas veces, y es por eso que aquí te voy a dar una aclaración, para algunas personas tú puedes ser bueno, tal vez porque tienes una profesión o porque tal vez eres como la persona más importante de la comunidad. A veces eso puede engañar a las personas. O podría decir que alguien que se considera justo fuera, tal vez puede ser muy injusto en su casa. O alguien que sea muy injusto o malo fuera de su casa, tal vez en su casa sea buena persona. Por eso es importante siempre enseñar, no solo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todas las personas, a diferenciar lo bueno y lo malo. La otra forma es enseñar con el ejemplo. Creo que todos somos observados. De una u otra forma, alguien siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos. Por eso, el padre debe de ser un ejemplo en su casa, pero muchas veces esa línea se rompe. Hay hijos que de repente empiezan a tomar o a fumar, y cuando de repente el padre llega y le dice no lo hagas, el hijo muchas veces responde: ¿y tú por qué me dices que yo no lo haga cuando tú lo haces? A veces hay hijos, a veces hay jóvenes que golpean a otros, que les gritan, y cuando otra persona, que a veces lo hace, viene y les dice no lo hagan, es ahí cuando viene el reproche. Por eso es muy importante siempre enseñar con el ejemplo. Esto no significa que nosotros, el simple hecho de andar enseñando con el ejemplo el valor de la justicia, somos personas perfectas. No. Inclusive las personas que se consideran perfectas se equivocan. El problema es que cuando nosotros nos equivocamos, seamos perfectos o no lo seamos, hay muchos dedos señalándonos. Y ese es el problema de nuestra sociedad. Todos somos buenos para señalar, pero casi nadie somos buenos para llegar y decir qué aspectos tuvieron malos
qué aspectos tuvieron buenos, qué podemos mejorar de esa situación. Pero ahora en día es más fácil señalar, juzgar, que ayudar. Por eso, ser justo hoy en día es muy difícil. No porque no lo podamos ser, sino porque nosotros vivimos pendientes de lo que los demás piensen, de lo que los demás puedan decir, antes de que nosotros estemos seguros que lo que estamos haciendo es lo correcto. Te voy a mencionar ahora los tipos de justicias. Como nosotros como ciudadanos tenemos una forma de proceder en diferentes aspectos de la sociedad, entonces para cada acción hay una forma o un tipo de justicia. Te voy a hablar de la primera. La primera es la distributiva. Esa se encarga de que nosotros recibamos todo por igual y también es conocida como justicia económica. Por ejemplo, se supone que si a ti te roban, la justicia distributiva debería de velar para que lo que a ti se te es robado sea retribuido. La justicia distributiva se debe de encargar que todos los miembros de la comunidad, de la sociedad, de la familia, reciban las mismas cosas por igual. Por ejemplo, si alguien va a distribuir una ayuda en una comunidad determinada, la justicia distributiva debería de actuar de que si hay 10 o 20 casas en esa comunidad, las 20 casas deberían de recibir lo mismo. Por eso la justicia distributiva es muy importante, porque se debe de encargar de que todos recibamos de la misma forma. Es decir, que la justicia debe de ser, o las leyes deben de ser aplicadas a todos por igual. Te voy a mencionar ahora la justicia procesal. Esta es más formal porque está basada principalmente en las leyes que las sociedades o una cultura determinada ha organizado para el bien convivir de las personas. La justicia procesal tiene que comprobar antes de juzgar a alguien si es culpable o no es culpable. Tiene que hacer un proceso de antejuicio para poder determinar si a alguien lo están culpando de robarse una gallina, si realmente lo hizo. Y también tiene que determinar las razones por las cuales lo hizo. No solo decir que esa persona es culpable y ya. Por eso la justicia procesal se basa principalmente en las leyes y las normas que la misma comunidad o sociedad ha establecido para el actuar normal de los individuos. Ahora te voy a hablar de la justicia retributiva. Esta apela para que todos los individuos sean tratados de la misma forma. No solo porque a alguien le digan don Pedro o don Ricardo o don Wilfredo, o porque a alguien le dicen solamente Luis, José, Mario, no solo porque esa persona lleva el don, va a recibir un trato más justo que lo que nos lo llevan, o porque la otra persona tiene dinero y los otros no lo tienen, sino que la justicia retributiva debe de tratar a todos de la misma manera, es decir, justos con pobres y ricos. Ahora vamos a hablar de la justicia restaurativa. Esta vela porque la persona que ha sido agredida, la persona que ha sido dañada, pueda ser ayudada a poder recuperar su equilibrio y su autonomía. Supongamos que a alguien le robaron. Entonces esta persona, por ejemplo, si entran a su casa, le roban, dañan a algún miembro de su familia, las personas quedan con miedo. Las personas quedan con aquella sensación de que eso puede pasar de nuevo. Entonces debe de encargarse de velar por el cuidado socioemocional de las personas que han pasado por alguna situación de conflicto. Es decir, han sido agredidas
o han sido tratadas injustamente. Pongo otro ejemplo. Una señorita que ha sido violada o ha sido golpeada o amenazada, la justicia restaurativa debe de ayudarle a superar estas situaciones. En algunos casos pueden ayudarle con psicólogos o pueden ayudarle a llevarla a un lugar más seguro mientras ella va superando esa situación tan complicada que en un momento tuvo que pasar. Vamos a hablar de la justicia conmutativa. Esta está relacionada un poco con los bienes. Te explico. La justicia conmutativa se encarga de que los individuos reciban el valor de las cosas que han sido o van a ser cambiadas o vendidas u ofrecidas. Por ejemplo, para que lo entiendas bien claro, nadie puede, por ejemplo, cambiar una flor por un carro. ¿Por qué? Porque el valor de la flor es muy mínimo al valor de un carro. O no podemos también cambiar una casa, pongámosle una casa grandísima, por un anillo, por ejemplo. En sí, la justicia conmutativa se encarga de que los bienes intercambiados tengan el mismo valor. Es decir, que si voy a cambiar mi casa, tiene que ser cambiada por un terreno equitativo al valor que le corresponde. Y ahora te voy a hablar de la justicia divina. Acompáñame acá. Dios es el centro de nuestras vidas. En torno a Él gira nuestra fe y nuestra creencia. Por eso la justicia divina, según los textos bíblicos, están regidas por los mandatos, por los mandamientos o por las leyes que Dios ha plasmado en la Biblia. Los mandamientos o leyes propuestas según la Biblia, nosotros debemos de aprender a ser justos. Justos en el sentido de que dar lo que la persona merece, ayudar sin juzgar, sin saber quién es. Yo te ponía en un video anterior el ejemplo de que hay personas que piden limosna en la calle. Y nosotros cuando vamos en ese momento, antes de dar una limosna, primero nos fijamos en la apariencia que tiene esa persona. Y dentro de nuestra cabeza, te decía, nos formulamos preguntas. Si le damos o no le damos, cuánto le damos, si lo necesita realmente para comer o lo necesita para algún vicio o algo. Los prejuicios que nosotros nos hacemos. Pero según la justicia divina, Jesús en un momento, en una parábola, dijo una famosa frase: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que aprender a ser equitativos. No dar a alguien lo que no le corresponde. Dar lo que es necesario, lo que es justo. Por eso Dios nos invita siempre, desde el punto de vista religioso, a ser personas justas. Y lo bueno de esto es que, según el texto bíblico, Dios es fiel. Él nunca abandona a todos aquellos que claman por justicia, claman por amor y sobre todo ser personas de bien y justas para la sociedad. Por eso está en tu conciencia, está en tu parecer, qué tipo de justicia tú quieres aplicar. ¿Qué tipo de persona tú quieres ser? ¿Justo o injusto? Si quieres ser una persona que juzgue o que ayude. ¿O quieres ser una persona que pueda cambiar su entorno si en su caminar va tropezando? Si tu caminar es oscuro o es inseguro. Ahora te voy a dar la actividad recomendada. Trata de contestar con honestidad y si en algún momento dudas, pregúntale a cualquiera de tu familia o cualquier amigo que te pueda ayudar. La primera es, quiero que escribas 2 ejemplos de las situaciones cuando los demás fueron injustos contigo. Y también quiero que escribas 2 situaciones cuando tú fuiste injusto
o injusta con alguien más. La segunda es, quiero que escribas o menciones cuáles son los criterios que las personas ponemos o consideramos para determinar que algo está bueno o está malo. Y puedes colocar 1 o 2 ejemplos. La tercera actividad es explicar o razonar. ¿Es nuestra sociedad justa o injusta? Y ahí tienes que explicar por qué lo es o por qué no lo es. También la número 4 es bastante personal. Y es, ¿por qué somos injustos con nosotros mismos? Y la número 5 es, ¿por qué consideramos que cuando nuestros padres nos corrigen o cuando no nos dejan ir a un lugar determinado, nosotros consideramos que ellos son injustos, inclusive hasta decimos que son malos con nosotros? ¿Por qué pensamos o consideramos esa situación? Y la número 6 es, ¿crees que nuestra familia está en la situación